Considera lo siguiente. Cada gobierno en la Tierra carga con deuda. Algunos la cargan en billones. Y sin embargo, cuando trazas la línea de obligación lo suficientemente lejos, más allá de los mercados de bonos, más allá de los bancos centrales, más allá de los departamentos del Tesoro, algo extraño comienza a surgir. El acreedor y el deudor empiezan a parecerse a la misma institución usando nombres diferentes. Esto no es una tecnicidad, no es un capricho contable, es el fundamento estructural de cómo opera realmente las finanzas soberanas modernas. Y una vez que lo ves con claridad, la palabra deuda, a nivel nacional, comienza a significar algo completamente diferente de lo que la mayoría de las personas asume. Si los gobiernos se prestan a sí mismos, ¿qué es la deuda? Lo que estás a punto de comprender no es una contradicción que resolver, es un sistema que examinar. La mecánica del endeudamiento soberano, el papel de los bancos centrales como instituciones independientes y extensiones estructurales de las finanzas del Estado, la forma en que el dinero se crea, transfiere y registra. Estos no son misterios reservados para economistas, son la arquitectura invisible que da forma a todo, desde las tasas de interés hasta la inflación, hasta el poder adquisitivo que reside en tu cuenta bancaria. El error conceptual no es que los gobiernos pidan prestado. El error es saber a quién le están pidiendo prestado y qué significa realmente ese préstamo. Para entender de dónde vino este sistema, hay que remontarse a un problema que antecede a las finanzas modernas por siglos. Las monarquías necesitaban guerras, las guerras necesitaban dinero, y el dinero, en el siglo XVII, era finito de maneras que hacían estructuralmente difícil sostener campañas militares a gran escala. La corona inglesa tenía el hábito de tomar prestado de los comerciantes y luego incumplir, a veces a través de maniobras legales, a veces mediante cancelación directa. El resultado era que los acreedores privados se volvían reacios, y el costo del endeudamiento soberano aumentaba en consecuencia. La fundación del Banco de Inglaterra en 1694 no fue en su esencia una innovación monetaria. Fue un mecanismo de credibilidad. Un grupo de financistas privados acordó prestarle a la corona 1,2 millones de libras a cambio de una carta constitutiva que les permitía emitir billetes y realizar operaciones bancarias. La corona obtuvo liquidez. Los financistas obtuvieron legitimidad institucional y un rendimiento. Y el Estado obtuvo algo más valioso que ambos, una contraparte de la que podía endeudarse repetidamente, a escala, con la confianza del mercado incorporada. Lo que emergió durante los 2 siglos siguientes fue una estructura que la mayoría de las economías desarrolladas ahora dan completamente por sentada. Un tesoro emite deuda en forma de bonos. Un banco central, nominalmente independiente, participa en los mercados donde esos bonos se negocian. Los bancos comerciales mantienen los bonos como activos seguros, y el Banco Central, cuando las condiciones lo requieren, compra esos bonos directamente, creando las reservas para hacerlo de la nada. Este es el mecanismo, y vale la pena entenderlo con precisión. Cuando un gobierno necesita gastar más allá de sus ingresos fiscales, el Tesoro emite bonos soberanos, instrumentos que prometen reembolsar un monto principal en una fecha futura, con intereses acumulándose en el camino. Estos bonos se venden en subasta a distribuidores primarios, típicamente los bancos comerciales más grandes, que los compran usando reservas mantenidas en el Banco Central. La cuenta del gobierno en el Banco Central es acreditada. El gasto fluye desde allí, a contratistas, a funcionarios públicos, a programas de transferencia. Hasta aquí esto parece un endeudamiento ordinario. Un gobierno está asumiendo una obligación de reembolso. Pero luego considera lo que ocurre a nivel del Banco Central. El Banco Central, que es propiedad total del gobierno, o está estructurado con liderazgo designado por el gobierno y un mandato definido por la legislación gubernamental, tiene la autoridad de comprar esos mismos bonos en el mercado secundario. Cuando lo hace, crea nuevas reservas, entradas digitales en su propio balance, y las transfiere a los bancos comerciales que tenían los bonos. Los bonos se trasladan del sector privado al registro de activos del Banco Central. Los pasivos del Estado, los bonos, son ahora propiedad de una institución que en un sentido estructural forma parte del Estado. Aquí es donde la pregunta filosófica se agudiza. Un pasivo mantenido por tu propia institución no es un pasivo en el sentido convencional. Una empresa privada que le debiera dinero a una subsidiaria que controla completamente no lo registraría como deuda de la misma manera que funcionaría una obligación externa. Los flujos de efectivo serían internos, el reembolso sería circular. A nivel soberano, la lógica es similar, pero el marco institucional lo obscurece.
Los bancos centrales mantienen el lenguaje de la independencia, registran las tenencias de bonos como activos, los gobiernos registran los bonos como pasivos. La separación en papel preserva la arquitectura de la obligación, pero la realidad subyacente es que cuando el Banco Central tiene bonos del gobierno, los pagos de intereses que el gobierno realiza regresan al Banco Central, que luego remite sus ganancias de vuelta al gobierno. La deuda se sirve a sí misma. La obligación hace un bucle. Esta es la paradoja en el centro de las finanzas soberanas. Y no existe porque alguien la diseñó para ser engañosa. Existe porque el sistema fue construido para resolver un problema diferente. El problema de la credibilidad monetaria. Y las consecuencias de su estructura solo fueron completamente visibles con el tiempo. La tensión estructural se profundiza cuando examinas lo que realmente significa la independencia del Banco Central en la práctica. En un nivel, es genuina. Los bancos centrales fijan las tasas de interés a corto plazo basándose en datos de inflación y empleo, no en las necesidades electorales del gobierno en el poder. Pueden aumentar el costo del endeudamiento, incluso cuando los gobiernos preferirían lo contrario. Esta independencia es real y es importante para la estabilidad de precios. Pero en otro nivel, la independencia está acotada por la propia estructura de las finanzas soberanas. Un banco central no puede, en ningún sentido práctico, permitir que su propio gobierno incumpla la deuda denominada en moneda local. Las consecuencias, un colapso del sistema bancario doméstico, una destrucción de activos de reserva, una crisis de confianza institucional, serían incompatibles con el propio mandato del Banco Central. Así que la independencia es genuina a nivel de la política monetaria a corto plazo y estructuralmente limitada a nivel de la solvencia soberana. El resultado es un sistema donde los gobiernos que se endeudan en su propia moneda operan bajo un conjunto de restricciones fundamentalmente diferente al de los gobiernos que se endeudan en moneda extranjera o los hogares que se endeudan con acreedores externos. Un hogar no puede crear la moneda que debe. Un gobierno con soberanía monetaria, operando a través de un banco central con capacidad de compra de activos, existe en una relación diferente con su propia deuda. Esta distinción no es meramente teórica. Explica por qué Japón, cargando una relación deuda-PIB que supera el 200% durante más de una década, no ha experimentado el colapso del mercado de bonos que los modelos estándar de deuda insostenible predecirían. Explica por qué los Estados Unidos, a pesar de los déficits persistentes y un techo de deuda que funciona más como un ritual político que como una restricción financiera vinculante, continúa emitiendo bonos a rendimientos que reflejan la demanda global en lugar del riesgo soberano. Explica por qué los mecanismos que gobiernan la deuda de los hogares y la deuda corporativa no se traducen directamente al nivel soberano. Nada de esto significa que la deuda soberana esté exenta de consecuencias. Las realidades estructurales tienen sus propios costos, simplemente son costos diferentes de los que la mayoría de las personas imaginan. Cuando un banco central expande su balance para mantener bonos del gobierno, está expandiendo la base monetaria. En condiciones económicas normales, esa expansión fluye hacia reservas mantenidas en bancos comerciales, donde puede o no traducirse en una creación de crédito más amplia. En condiciones de holgura económica, la expansión puede ocurrir con un efecto inflacionario limitado, pero la capacidad de expandirse no es infinita en sus consecuencias. El financiamiento monetario persistente del gasto gubernamental, particularmente cuando la economía opera cerca de su capacidad, desplaza la restricción desde la solvencia hacia la inflación. El gobierno no puede verse forzado a incumplir en su propia moneda, pero el poder adquisitivo de esa moneda puede erosionarse si la expansión supera la capacidad productiva de la economía. Este es el impuesto invisible que los sistemas monetarios soberanos llevan consigo. No aparece en un balance. No se registra como un gasto gubernamental, pero funciona como una transferencia de los tenedores de la moneda al emisor de la moneda, cuando la expansión monetaria supera lo que la economía real puede absorber. El sistema persiste porque funciona dentro de ciertos límites y porque las alternativas son estructuralmente peores. Un gobierno que no pudiera gastar en déficit durante una contracción económica se vería obligado a recortar el gasto o aumentar los impuestos precisamente cuando el sector privado ya se estaba contrayendo, agravando la desaceleración. Un banco central que no pudiera actuar como comprador de último recurso en los mercados de bonos soberanos dejaría esos mercados vulnerables al tipo de crisis de liquidez autorrealizables que han desestabilizado periódicamente a las economías que carecen de soberanía monetaria. La arquitectura de las finanzas soberanas modernas, circular y paradójica como parece,
funciona como un estabilizador para sistemas que de otro modo serían más frágiles. Lo que hace que esto valga la pena examinar detenidamente no es lo que revela sobre los gobiernos o los bancos centrales de forma aislada. Es lo que revela sobre la naturaleza de la confianza institucional y la forma en que los sistemas financieros están respaldados no por activos, en el sentido físico, sino por la confianza colectiva en que el arreglo institucional persistirá. Un bono del gobierno es, en su fundamento, un reclamo sobre la tributación futura, el compromiso del Estado de extraer recursos de su economía futura y redirigirlos a los tenedores de bonos. Pero cuando el tenedor del bono es el Banco Central, y el Banco Central remite sus ingresos de vuelta al Estado, y el Estado siempre puede emitir más moneda para dar servicio a la obligación nominal, el bono se convierte en algo más parecido a un instrumento autorreferencial. Es un registro de una obligación que el sistema tiene la capacidad estructural de extender, refinanciar o absorber perpetuamente. Esto no es un defecto en la arquitectura, es la arquitectura. El sistema fue construido para hacer que las obligaciones soberanas fueran creíbles para los mercados privados, y lo logró incorporando dentro de sí mismo un respaldo que hace que el incumplimiento directo, en términos de moneda local, sea una elección en lugar de una obligación. Las naciones que han incumplido la deuda en moneda local lo han hecho como una decisión política, no como una necesidad financiera. Alejándose lo suficiente, el patrón que emerge a lo largo de la historia monetaria es consistente. Cada sistema monetario importante ha involucrado un arreglo institucional que separa el acto de crear dinero del acto de gastarlo, mientras mantiene una conexión estructural entre ambos. La separación preserva la credibilidad, la conexión preserva la flexibilidad, y la tensión entre ellas, entre la apariencia de restricción y la realidad de la capacidad estructural, es lo que le da al sistema su durabilidad. La deuda, a nivel soberano, no es el mismo instrumento que la deuda a nivel de los hogares o de las empresas. Es un registro de cómo un sistema monetario contabiliza la brecha entre lo que el Estado gasta y lo que recauda. Una brecha que, cuando se gestiona dentro de límites institucionales, funciona como una característica del sistema en lugar de evidencia de su fracaso. La pregunta nunca fue si los gobiernos deberían endeudarse. La pregunta es qué significa endeudarse cuando eres, en un sentido estructural significativo, parte de la institución de la que estás pidiendo prestado. El sistema no fue diseñado para eliminar esa tensión, fue diseñado para hacer que la tensión fuera funcional.